Muy buenos días a todos y todas. En la clase de hoy comenzaremos a estudiar las reacciones químicas de los alcoholes. Los alcoholes son grupos funcionales que se caracterizan por presentar compuestos orgánicos que se caracterizan por presentar el grupo funcional oxidrilo o hidroxilo que contienen enlaces carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno polar. Los átomos de carbono se encuentran conectados al oxidrilo mediante un enlace covalente y ese carbono posee una hibridación sp3, por ende el oxígeno también. Dado que los enlaces covalentes polares, carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, están presentes en este tipo de compuestos, las rupturas que van a experimentar van a ser heterolíticas y van a dar lugar a la formación heterogénica de enlaces, por lo que participarán mediante mecanismos de reacción polares. Por otra parte, este tipo de compuestos, por ser saturados en general, no van a experimentar reacciones de adición, sino que más bien van a poder dar lugar a la formación de productos de eliminación o sustitución. Esto se debe particularmente a que los alcoholes, al estar conectados a un carbono electrofílico, van a ser susceptibles al ataque de nucleófilos y además, en el caso de presentar hidrógenos beta, van a poder deshidratarse, es decir, eliminar una molécula de agua para formar alquenos, ¿sí? Mediante mecanismos de eliminación. Además de estas reacciones, vamos a poder, estos grupos funcionales pueden experimentar reacciones de tipo ácido-base, que involucren tanto a los pares de electrones libres del oxígeno, que le confieren a esta molécula no solo el carácter básico débil, sino además la posibilidad de actuar como nucleófilos débiles, sino que además pueden actuar como ácidos cediendo su protón. ¿Sí? Los alcoholes en general, los alcoholes alifáticos suelen ser alcoholes débiles con pK cercano a los 5 puntos, a los 15 puntos. Analicemos las primeras reacciones de carácter que involucran el carácter ácido-base de este tipo de especies. En particular, los alcoholes actúan como ácidos cuando reaccionan con bases muy fuertes para formar bases conjugadas que se conocen como aniones alcoxio. Esas bases pueden ser el anhidro de sodio, que es la base conjugada del amoníaco, es decir, que el ion amiduro puede reaccionar por un mecanismo ácido-base, actuando como base y logrando la extracción de un protón del alcohol para formar el alcóxido de sodio y el amoníaco como ácido conjugado del amiduro. Y también pueden reaccionar con sodio metálico mediante un mecanismo mixto que involucra una reacción ácido-base y al mismo tiempo una reacción redox, debido a que el sodio metálico se oxida para formar catión sodio y el protón del hidrógeno se reduce para formar hidrógeno molecular. En ambos casos se forman alcóxidos que pueden actuar como bases y nucleófilos fuertes. Desde el punto de vista de la reactividad, además los alcoholes experimentan reacciones de sustitución nucleofílica. Esto significa que van a poder reaccionar con nucleófilos mediante mecanismos de sustitución nucleofílica de la misma manera que ocurre con los halógenos de alquilo. Dependiendo de varios factores, esos mecanismos podrán ser uni- o bimoleculares, es decir, podrán ser reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular SN1 o bimolecular SN2. Sin embargo, no reaccionan en las mismas condiciones que los haluros de alquilo, debido a que el oxidrilo es muy mal grupo saliente. Y esto se debe a que el oxidrilo es una base fuerte. Entonces, como hemos estudiado con los halógenos de alquilo, en presencia de nucleófilos, podrán reaccionar, dependiendo de las características del sustrato, el nucleófilo y el solvente, mediante mecanismos de sustitución nucleofílica uni- o bimolecular, para dar lugar a la formación de un producto de sustitución más un ion haluro, que es el grupo saliente. Estas reacciones solían ser favorables debido a que, con excepción de los fluoruros de alquilo, que eran poco reactivos, porque el fluoruro de todos los iones haluro era el más básico, los demás haluros eran lo suficientemente poco básicos como para poder generar bases estables y por lo tanto favorecer la reacción. Sin embargo, en el caso de los alcoholes esto no ocurre debido a que en las mismas condiciones de reacción no se experimentan reacciones de sustitución. Y esto se debe a que el oxidrilo es un mal grupo saliente debido a que es altamente básico. Entonces, como el oxidrilo es muy básico, se requieren condiciones de reacción que modifican la naturaleza de ese grupo saliente para de alguna manera favorecer que la reacción pueda ocurrir. Una manera de hacerlo es haciéndolo reaccionar en condiciones ácidas. Los alcoholes pueden reaccionar con hidrácidos, como el ácido clorhídrico, el bromhídrico o iodohídrico, mediante mecanismos uni- y bimoleculares de sustitución nucleofílica.
En general, los alcoholes terciarios y secundarios reaccionan mediante mecanismos unimoleculares, es decir, que reaccionan mediante sustituciones nucleofílicas unimoleculares, formando los carbocationes más estables, mientras que el metanol y los alcoholes primarios reaccionan vía una SN2. En el primer caso, el primer paso de la reacción, tanto en las condiciones uni como bimoleculares, involucran la protonación del grupo oxidrilo, es decir, que el oxidrilo del alcohol actúe como una base para poder protonarse y de esa manera transformarse en un buen grupo saliente, que en este caso será una molécula de agua. Es decir, que en estas condiciones el alcohol reaccionará con un reactivo que es el hidrácido para protonarse y formar como un subproducto de la reacción agua, que es el derivado de la protonación del grupo oxidrilo. Entonces veamos cómo es el mecanismo de las reacciones en cada uno de los casos. Veamos, por ejemplo, cómo reacciona un alcohol terciario, que lo hará por un mecanismo SN1. En este caso tenemos la molécula de terbutanol, que en un primer paso se protonará para formar un alcohol protonado y el ion haluro. En un paso subsiguiente ocurrirá la heterólisis del enlace carbono-oxígeno para formar un carbocatión terciario, que es estable, y finalmente el ion haluro, que se forma en el primer paso, en este caso el bromuro, podrá atacar al carbocatión para formar el halogénuro de alquilo correspondiente. Como ya hemos estudiado con los halogénuros de alquilo, las reacciones de sustitución nucleofílica unimoleculares con halogénuros de alquilo terciario y secundario podrán competir con las eliminaciones y podremos controlar el radio de eliminación versus sustitución graduando la temperatura a la cual ocurre el proceso. En el caso de los alcoholes primarios que pueden reaccionar por un mecanismo bimolecular, tenemos un mecanismo que arranca de la misma manera, comienza por la protonación del alcohol. En este caso tenemos el etanol, que es un alcohol primario que se protona para dar lugar al etanol protonado más el ion bromuro. Y finalmente, en un paso posterior, concertado, ocurre la SN2, el bromuro ataca por la cara posterior del carbono, dando lugar a la eliminación del grupo saliente, en este caso una molécula de agua. Se forma un estado de transición de naturaleza bipiramidal de base triangular con carbono con naturaleza parcialmente carbocatiónica y hibridación sp2, y finalmente se forma el producto con la generación de un nuevo carbono sp3 y la sustitución del grupo oxidrilo por un átomo de bromo. En este caso, debido a que el haluro es una mala base, no podrá actuar como tal y por ende, como estamos en presencia de un mecanismo bimolecular, no habrá competencia con la E2. Además, el halogénuro alquilo es primario y por lo tanto el alqueno que se obtendrá es poco sustituido, por ende no hay competencia con el mecanismo de eliminación. Entonces, en el caso de otros hidrácidos que se pueden obtener, que pueden reaccionar, son el ácido iodídrico, que es un ácido fuerte y que tiene el ioduro como buen nucleófilo, pero tenemos el caso del ácido clorhídrico, que tiene al ion cloruro como base conjugada. El ion cloruro se caracteriza por ser un nucleófilo más débil debido a que es más pequeño y es menos polarizable. Entonces, en algunas condiciones, en particular cuando se lo hace reaccionar con alcoholes secundarios y primarios, se requiere de un ácido de Lewis adicional, como el cloruro de zinc, para poder promover la reacción del hidrácido con el alcohol. Cuando se mezcla el ácido clorhídrico concentrado con cloruro de zinc para poder promover este tipo de reacciones, estamos en presencia del reactivo de Lucas o de la reacción de Lucas. En este caso, la reacción comienza con la formación de un complejo ácido-base de Lewis entre el grupo oxidrilo y el ácido de Lewis, que es el cloruro de zinc. Se forma un enlace de coordinación entre el átomo de oxígeno del zinc que favorece la polarización del enlace carbono-oxígeno, la ruptura heterolítica de ese enlace y la formación de un carbocatión. Y posteriormente ocurrirá el ataque del haluro, del cloruro, que es un nucleófilo más débil que el bromuro y ioduro, para poder formar, en este caso, los dos halogénuros de alquilo posible, uno con configuración R y el otro con configuración S. Recordemos que los carbocationes son el carbono
está trisustituido, es un carbono que tiene 3 densidades electrónicas, es un carbono Sp2 plano y por ende podrá ser atacado tanto por arriba como por debajo del plano, dando lugar a las dos posibles configuraciones en caso de ser proquiral, es decir, en caso de estar conectado a 3 sustituyentes distintos y que como producto del nuevo sustituyente se formen carbonos quirales. El grupo saliente, que es un complejo entre el cloruro de zinc y el oxidrilo, puede reaccionar con ácido clorhídrico presente en el medio para recuperar al ácido de Lewis que actúa como catalizador de la reacción. Este tipo de reacciones, lo que se conoce como reacciones de Lewis, reacciones de Lucas o reacciones con reactivos de Lucas, se utiliza para caracterizar alcoholes y se sabe que la SN1 es muy rápida con alcoholes terciarios y secundarios y que es sumamente lenta con alcoholes primarios sin metanol. Los alcoholes primarios reaccionan tardan en reaccionar más de 6 minutos, algunos más de 10 minutos o incluso días de reacción, muchos no reaccionan. Los secundarios reaccionan entre 1 y 5 minutos y los terciarios reaccionan de manera casi inmediata. Entonces uno puede, a partir del tiempo de reacción, poder identificar el tipo de alcohol del cual se trata, ¿sí? Si es primario, secundario o terciario. Al igual que ocurría con los halógenos de alquilo, los alcoholes secundarios y terciarios que reaccionan mediante mecanismos de sustitución nucleofílica unimolecular pueden experimentar reordenamientos o transposiciones en los casos en que los carbocationes puedan convertirse en un intermediario más estable. Por ejemplo, veamos este caso, tenemos un alcohol secundario que reacciona con ácido bromhídrico para dar este producto esperado, el producto de sustitución racémico, en el cual se sustituye un átomo del grupo oxidrilo por el átomo de bromo. Sin embargo, el producto obtenido es un producto en el cual se observa reordenamiento de la cadena hidrocarbonada y esto se debe a que luego de la protonación del alcohol, el alcohol protonado se ioniza para dar lugar a un carbocatión secundario que puede reordenarse por migración o desplazamiento 1,2 de metiluro para formar un carbocatión terciario más estable que subsecuentemente por ataque nucleofílico de un bromuro puede dar lugar a la formación de un producto mayoritario. Bien, en este otro ejemplo observamos un alcohol secundario que se caracteriza por tener 2 carbonos quirales que al reaccionar con el reactivo de Lucas uno esperaría que obtengamos el producto de sustitución del grupo oxidrilo por el átomo de cloro, dando lugar a una mezcla de 2 diasterómeros, el SAS y el RS. Sin embargo, se observa experimentalmente la obtención de un único producto aquiral simétrico y esto se debe a que, como producto de la reacción con el reactivo de Lucas, ocurre la ionización del enlace carbono-oxígeno, se forma un carbocatión secundario que puede reordenarse por migración de un hidruro para formar un carbocatión más estable, terciario y además bencílico, es decir, que puede estabilizarse por resonancia y luego finalmente por el ataque del nucleofílico del anión haluro podrá dar lugar a la formación del producto obtenido. En el caso del alcohol secundario que se muestra aquí abajo, cuando reaccionara con ácido iodídrico se esperaría la obtención de una mezcla racémica de 2 alcoholes, el D2 ioduro de alquilo, el R y el S. Sin embargo, se obtiene 4 productos con configuración RR, SAS, SR y RS, en los cuales se verifica una modificación del tamaño del anillo. El anillo del sustrato es de 4 miembros y se transforma en un anillo de 5 átomos de carbono más estable. Esto se debe a que el carbocatión, el alcohol puede protonarse en presencia del hidrácido para poder luego ionizarse y formar un carbocatión secundario que puede experimentar una expansión de anillo para formar de esta manera un nuevo intermediario que sigue siendo secundario, pero que es más estable debido a que no presenta tensión anular, la tensión angular y la tensión torsional que presenta el anillo del grupo ciclobutilo, y este carbocatión experimentará el ataque del ion ioduro por arriba y por debajo del plano para formar eventualmente una mezcla de 4 estereisómeros posibles. El primer carbono quiral
se forma como producto de la migración del reordenamiento del carbocation y podrá obtenerse con las dos configuraciones posibles, R y S, y finalmente el segundo carbono quiral, que se forma por la formación, a partir de la formación heterogénica del enlace carbono-iodo, dará lugar finalmente a la formación de los 4 estereoisómeros posibles para este sustrato, para este producto. También es posible obtener halógenos de alquilo por reacciones de SN2 reaccionando con otros reactivos que no son hidrácidos en condiciones alcalinas, no ácidas, como el cloruro de tionilo y el tribromuro de fósforo, que permiten transformar al grupo oxidrilo en mejores grupos salientes. En particular, lo permite transformarlo en un clorosulfito o en un dibromofosfito, ¿sí? En este caso tenemos un alcohol primario y secundario, también podría ser metanol, que reacciona con cloruro de tionilo para formar este intermediario, que es un clorosulfito de alquilo, que podrá eventualmente reaccionar con un mecanismo SN2 con unión haluro, cloruro, en este caso para formar un cloruro de alquilo, mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. Lo mismo ocurrirá con el alcohol cuando reaccione con tribromuro de fósforo. ¿Sí? Analicemos cada uno de los mecanismos de reacción con un ejemplo. ¿Sí? En este caso vamos a ver cómo reacciona con el cloruro de tionilo con el R2-butanol en presencia de piridina como solvente, ¿sí? El R2-butanol, entonces el primer paso arranca por el ataque del alcohol al cloruro de tionilo para formar un cloro sulfito protonado. Una molécula de piridina abstraerá un protón a ese intermediario protonado para formar el catión piridonio y el clorosulfito de alquilo. Y posteriormente ese clorosulfito de alquilo experimentará una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular por el ataque de unión cloruro para dar lugar a la formación de un cloruro de alquilo con la configuración opuesta a la del carbono quiral de partida. Si partimos de un alcohol con configuración R y obtendremos un cloruro de alquilo de configuración S, se formará dióxido de azufre, que es un gas, algo que promueve que la reacción ocurra. Es un muy buen grupo saliente, aumenta la entropía del sistema y eso favorece que la reacción se desplace hacia la formación de productos y ion cloruro. De manera análoga, este alcohol puede reaccionar con tribromuro de fósforo y piridina para dar un bromuro de alquilo con la configuración invertida. Partimos del alcohol R y obtenemos el bromuro de alquilo con configuración S. En este caso, nuevamente, la reacción comienza con el ataque del alcohol al tribromuro de fósforo para formar un dibromofosfito protonado que se desprotona gracias a la acción de la piridina que actúa como base para formar el ácido conjugado de la piridina, que es el ion piridonio, y el diclorofosfito de alquilo. Ese diclorofosfito de alquilo podrá experimentar el ataque de un bromuro en el carbono electrodeficiente por su cara opuesta, por la cara posterior, y se eliminará el ion dibromofosfito como grupo saliente, provocando la inversión de la configuración en el caso del carbono fuera quiral. En este caso partimos nuevamente un alcohol del R2-bromobutanol para obtener el S2-bromobutano. Y de manera análoga a lo que vimos anteriormente, los alcoholes pueden experimentar reacciones con un compuesto que se llama cloruro de tosilo o cloruro de paratoluensulfonilo, que es este compuesto que se muestra aquí sobre la flecha de reacción. Este cloruro de tosilo puede reaccionar con el alcohol para formar un tosilato de alquilo que es estable y que puede utilizarse como sustrato de reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Sí? En este caso el cloruro de tosilo es atacado por el alcohol, se elimina para sustituir un átomo de cloro por el átomo de oxígeno para formar este cloruro de tosilo, y ese cloruro de tosilo podrá reaccionar con un nucleófilo fuerte por un mecanismo de reacción bimolecular, una sustitución nucleofílica bimolecular, para dar lugar a la formación de un producto de sustitución y
formar el anión paratonol sulfonato o tosilato como grupo saliente. Este es un muy buen grupo saliente y eso es lo que favorece que la reacción pueda ocurrir. Entonces, de esta manera nosotros podemos, a partir de un alcohol, obtener un tosilato de alquilo y ese tosilato de alquilo hacerlo reaccionar con distintos nucleófilos para obtener un producto de sustitución con una configuración inversa a la configuración de partida del alcohol. Entonces, el tosilato podrá reaccionar con un oxidrio para obtener nuevamente un alcohol con la configuración opuesta. Podrá reaccionar con ion cianuro para obtener un nitrilo, con bromuro para obtener un bromuro de alquilo, con un alcoxio para obtener un éter, con amoníaco para obtener una sal de una amina y obtener de esta manera aminas primarias, secundarias y terciarias. Y eventualmente puede reaccionar con algunas sustancias como esta que se muestra aquí, que es el hidrodelito de aluminio, que es un agente reductor, para transformarlo en un alcano, ¿sí? Es decir, para poder reducir el alcohol y transformarlo en un alcano. ¿Cuál es la importancia de los tosilatos? Bueno, la importancia de los tosilatos es particularmente estereoquímica, ¿no? Las reacciones SN2 de un alcohol a través de un halogeno de alquilo tienen la particularidad de que proceden con dos inversiones de configuración, ¿sí? Y eso da lugar a que el producto que se obtiene luego de la segunda SN2 tenga la misma configuración que el alcohol inicial. Es decir, si nosotros a un alcohol lo transformamos en un bromuro de alquilo por un mecanismo SN2, se invierte la configuración en un primer paso y luego mediante una segunda SN2 se vuelve a invertir para obtener un producto con la misma configuración que el sustrato de partida. Sin embargo, cuando hacemos reacciones con tosilatos, no estamos en el paso de tosilación, es decir, de transformación del alcohol en un tosilato de alquilo, no se modifica la estereoquímica de la configuración de carbono quiral. Y esto se debe a que el carbono quiral no participa de ese mecanismo de reacción, solo participa el grupo oxidrilo. De esta manera, obtenemos el tosilato que tiene la misma configuración que el sustrato de partida y finalmente, mediante un mecanismo de SN2, se invierte la configuración y podemos obtener un producto con una configuración inversa al producto de partida. Otras reacciones que pueden experimentar los alcoholes son reacciones de eliminación, también denominadas reacciones de deshidratación porque implican la pérdida de una molécula de agua. Los alcoholes reaccionan en general en medio ácido caliente mediante mecanismos de eliminación que requieren altas temperaturas, mucho mayores a las necesarias para que ocurran reacciones de sustitución nucleofílica y en presencia y deben presentar en sus sustratos hidrógenos beta que puedan ser abstraídos para poder formar el alqueno, ¿sí? Esto significa que el metanol no podrá dar este mecanismo de reacción porque solo cuenta con un carbono que es el carbono alfa. Los alcoholes que pueden experimentar estas reacciones son solo aquellos que tengan en el carbono beta hidrógenos disponibles. Los alcoholes terciarios y secundarios van a reaccionar mediante mecanismos unimoleculares, es decir, mediante reacciones de tipo E1, mientras que los primarios podrán reaccionar por mecanismos bimoleculares o reacciones E2. Son reacciones inversas a las reacciones de adición electrofílica de agua en alquenos catalizadas por ácido. Las reacciones de hidratación que estudiamos cuando estudiamos alquenos, que involucraban la reacción del alqueno entre un alqueno con agua en medio ácido, es la reacción inversa a las reacciones de deshidratación en condiciones ácidas calientes, ¿sí? Y podrán ser, de vuelta, en el caso de las eliminaciones, mecanismos de carácter uni o bimolecular dependiendo de la estructura del alcohol. Veamos un ejemplo. Un alcohol terciario puede reaccionar con un ácido, en general se utilizan para generar las condiciones ácidas, ácidos oxoácidos, cuyas bases conjugadas son malos nucleófilos, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. No se usan hidrácidos para evitar la competencia con la sustitución. Entonces, en este caso, el alcohol en un primer paso se protona para formar un alcohol protonado que experimenta la heterólisis de la unión carbono-oxígeno para formar un carbocatión, y ese carbocatión podrá experimentar la eliminación de un hidrógeno beta para formar dos alquenos, un alqueno más y otro menos sustituido, el alqueno Hofmann y el Zaitsev, obteniéndose en mayor proporción siempre el alqueno más sustituido, ¿sí? Bien, en el caso de un alcohol primario, el alcohol primario podrá, como en este caso el etanol, podrá en un primer paso protonarse para formar un alcohol protonado.
y en un paso subsiguiente podrá experimentar la E2 propiamente dicha por ataque de una base a un hidrógeno beta enanti al grupo saliente para dar lugar a la formación de agua como grupo saliente, al ácido conjugado de la base y al alqueno, que es el producto de eliminación. En estos casos particulares, además, tendremos competición con la SN2. El alcohol podrá actuar como nucleófilo y reaccionar con el intermedio de la reacción de eliminación biomolecular, que es el alcohol protonado. Ese alcohol protonado podrá experimentar el ataque concertado de un nucleófilo por la cara posterior de carbono para dar lugar a la formación de agua como producto de ese ataque y formar en primer lugar una molécula de éter protonado que posteriormente podrá desprotonarse para dar lugar a un producto de sustitución que es el éter. En general, para el caso del etanol, se observa que a 180 grados se obtiene casi exclusivamente el producto de eliminación, mientras que a 140 grados se observa solo el producto mayoritariamente el producto de sustitución, es decir, que nuevamente podemos controlar el radio entre eliminación y sustitución modificando la temperatura, llevando a cabo la sustitución a menor temperatura que la eliminación, como ya vimos en los halógenos de alquilo. ¿Por qué es que ocurre esto? Bueno, justamente con los alcoholes primarios, y lo mismo ocurre con los alcoholes terciarios y secundarios vía mecanismos unimoleculares, pueden competir la sustitución y la eliminación. Y esto se debe a que en el caso de la SN2, el estado de transición es más estable que la E2, posee menos enlaces parciales, ¿sí? En el estado de transición de una sustitución nucleofílica bimolecular hay solo 2 enlaces en formación ruptura, que son estos dos que se muestran en líneas punteadas, mientras que en el estado de transición de la eliminación bimolecular hay en total 1, 2, 3, 4 enlaces, 3 uniones sigma parciales y una unión pi que está en formación. Y esto hace que este estado de transición sea más energético, por lo tanto la reacción de formación del producto de sustitución ocurra de manera más rápida y se favorezca a baja temperatura. Sin embargo, como ya sabemos, los productos de eliminación se verán favorecidos a mayor temperatura debido a que la eliminación da lugar a la formación de más productos, por lo tanto aumenta la entropía del sistema, debido a que se generan aumentan los grados de libertad del sistema químico. Esto aumenta el valor del cambio de entropía y por lo tanto el componente entálpico de la energía libre. El delta G se hace más negativo y por lo tanto la transformación química se hace más favorable. Es decir que obtendremos mayor cantidad de producto de eliminación cuando mayor sea la temperatura y mayor porcentaje de producto de sustitución cuando menor sea la temperatura. Para poder sintetizar ésteres asimétricos, no simétricos como los que podíamos obtener a partir de la reacción de dos moléculas de alcohol iguales, tenemos que hacer reaccionar dos alcoholes, por ejemplo. Si tenemos un alcohol que llamamos que tiene un grupo R y otro un R', y los hacemos reaccionar en medio ácido, obtendremos, mediante diversos mecanismos, dependiendo de la estructura de esos alcoholes, una mezcla de al menos 3 éteres, 2 éteres simétricos con dos grupos alquilo iguales y el éter asimétrico, que era el que uno esperaba obtener. Sin embargo, debido a que se obtienen los éteres simétricos, el rendimiento de este tipo de reacciones suele ser bastante bajo. Para poder obtener ésteres simétricos conviene hacer reacción a un halógeno alquilo con un alcóxido. Y ese procedimiento se conoce como síntesis de Williamson e involucra justamente el ataque de un nucleófilo muy fuerte, que es el alcóxido, un halógeno alquilo que debe ser primario, secundario, metílico, por un mecanismo biomolecular, para dar lugar al éter simétrico. Entonces, si nosotros tenemos dos alcoholes de partida, podemos llevar a cabo esta reacción y transformar a los alcoholes en los reactantes o reactivos de esa reacción, ¿sí? Un alcohol podemos transformarlo en el alcóxido, haciendo reaccionar a ese alcohol con una base muy fuerte, como sodio metálico o amiduro, tal como vimos al comienzo de la clase, y al otro alcohol lo podemos transformar en un cloruro o bromuro de alquilo, haciéndolo reaccionar con cloro de tionilo o tribromuro de fósforo mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. Finalmente podemos hacer reaccionar a los dos reactivos entre sí para dar lugar a la formación del éter asimétrico. Además de las reacciones que vimos de deshidratación catalizada por
por ácidos de alcoholes primarios para dar mecanismos bimoleculares, los alcoholes secundarios y terciarios pueden reaccionar con otro compuesto que se conoce como oxicloruro de fósforo o cloruro de fosforilo, que tiene esta fórmula, fósforo, oxígeno, cloro 3, y piridina como solvente y base, mediante un mecanismo de eliminación molecular que no requiere calentar el sistema. Estas reacciones pueden ocurrir a baja temperatura, debido a que el grupo saliente es muy bueno. Entonces veamos un ejemplo, en este caso tenemos un alcohol con dos carbonos quirales con configuración RS, en este caso el oxicloruro de fósforo, experimenta el ataque de un nucleófilo, en este caso el oxidrilo, ataca al átomo de fósforo, se elimina un ion cloruro y se forma un éster protonado que se desprotona por acción de la piridina como base, que abstrae un protón, para formar un diclorofosfato de alquilo. Este diclorofosfato de alquilo puede experimentar, gracias a la presencia de exceso de la base, la piridina, la eliminación de un hidrógeno beta para dar lugar a la formación de un alqueno que no necesariamente va a ser el más sustituido. Es necesario, recordemos, que para estas reacciones que son concertadas, que son eliminaciones bimoleculares, tengamos un hidrógeno beta y el grupo saliente en anti, o en el caso de los anillos, en una conformación transdiaxial. Y eso ocurre solamente cuando el hidrógeno y el grupo saliente están en trans. ¿Sí? Es decir, que en este caso el único producto que se forma es el producto Hofmann y el producto más sustituido, que es el Zaitsev, no tiene posibilidad de formarse debido a que en esa posición beta el hidrógeno está en sin respecto al grupo saliente. Entonces veamos algunos ejemplos de eliminaciones. En este caso tenemos un alcohol terciario con ácido sulfúrico en caliente, el mecanismo será una E1 y se obtendrá este alqueno, que es el único alqueno posible, más la formación de producto de sustitución si no tenemos un control de la temperatura. ¿Sí? Si llevamos a cabo la reacción a mayor temperatura, favoreceremos la eliminación versus la sustitución. Y en este caso tenemos una molécula de alcohol que experimenta dos eliminaciones, una eliminación con ácido fosfórico en caliente para dar un mecanismo de SN1, dando lugar a la formación del alqueno más sustituido. Se formó un carbocatión y ese carbocatión podrá eliminar el hidrógeno beta de cualquiera de sus dos posiciones. En este caso se obtendrá el producto mayoritario, el más estable, el Zaitsev. Sin embargo, cuando la reacción la hagamos con oxicloruro de fósforo o cloruro de fosforilo en piridina, obtendremos solamente el producto que tenga un hidrógeno beta en anti o en trans respecto al oxidrilo. Y eso ocurrirá solamente con los hidrógenos en esta posición, por lo tanto nuevamente obtendremos un producto Hofmann por un mecanismo de eliminación bimolecular. Finalmente tenemos un alcohol secundario que reacciona con ácido fosfórico en caliente y obtenemos un único producto con reordenamiento de la cadena principal. Es decir, que en esta reacción hay una transposición, por lo tanto estamos en presencia de una E1 y esto se debe a que se debe formar un carbocatión intermediario. En este caso el alcohol se protona para formar un alcohol protonado que experimenta la pérdida de una molécula de agua para formar un carbocatión secundario. Ese carbocatión secundario puede experimentar la migración 1,2 de un grupo metiluro para formar un carbocatión más estable, que es terciario, y finalmente la pérdida en protón dará lugar a la formación del producto de reacción, el alqueno. Por último tenemos las reacciones de oxidación, que son, en este caso, se pueden dar con alcoholes metílicos primarios y secundarios que pueden experimentar estas reacciones. Los alcoholes terciarios generalmente no se van a oxidar. Y esas reacciones de oxidación implican un aumento en el estado de oxidación del átomo de carbono, y lo que va a ocurrir es que los alcoholes, en primer lugar, van a poder oxidarse a compuestos carbonílicos, aldehidos o cetonas, y en el caso de los alcoholes primarios van a poder continuar oxidándose a ácidos carboxílicos. Entonces, para que pueda ocurrir una oxidación, el carbono conectado al grupo oxidrilo debe estar unido a al menos un átomo de hidrógeno. Es decir, que para que ocurra una oxidación, que la vamos a simbolizar con una letra O encerrada entre corchetes, debemos tener en el sustrato un grupo oxidrilo y un átomo de hidrógenos conectados al mismo carbono. De esta manera, cualquiera de los oxidantes que veremos aquí podrán dar lugar a la formación de este tipo de estructuras como producto. Los oxidantes más importantes de alcoholes son el anión permanganato, generalmente se parte de la sal, que es el permanganato de potasio, el trióxido de cromo en agua, el dicromato de potasio y el ácido crómico. Todos estos son oxidantes fuertes, acuosos,
Ahora veremos por qué son oxidantes más fuertes. Y tenemos otros reactivos como el reactivo de Collins, que es una mezcla de trióxido de cromo y piridina como solvente, y el PCC o clorocromato de piridonio, que es un oxidante más débil y que son oxidantes anhidros, es decir, que no tienen agua en su constitución. ¿Cómo es el mecanismo de reacción de la oxidación con la mayor parte de los oxidantes de cromo? Bueno, en general todos los oxidantes de cromo, en particular los que son acuosos, la especie oxidante es el ácido crómico. El ácido crómico puede obtenerse a partir del ion dicromato, del trióxido de cromo, reaccionando con agua para formar ese ácido. Y la reacción involucra, de oxidación propiamente dicha, que el alcohol primario, secundario o metílico reaccione con el ácido crómico en un primer paso para formar un éster crómico, y en un segundo paso este éster crómico experimenta un reordenamiento de electrones que involucran la pérdida de un protón, la formación de un enlace doble carbono-oxígeno y la reducción del átomo de cromo para formar una especie de cromo con un estado de oxidación más 5 a partir del cromo más oxidado, que es cromo 6, y esa especie que es inestable puede dismutarse o puede continuar reduciéndose en el medio de reacción para transformarse en un catión más estable, que es el catión crómico, catión cromo 3. Estas reacciones se utilizan muchas veces para identificar la presencia de alcoholes y se utilizaron durante mucho tiempo para realizar los test de alcoholemia, debido a que son reacciones que implican cambio de color. ¿Sí? El dicromato de potasio, al igual que el ácido crómico, son de color anaranjado bastante fuerte. Sin embargo, a medida que este compuesto se va reduciendo, se va transformando en ion crómico en presencia de moléculas de alcohol, el color de la solución se pasa de ser naranja a verdoso, que es el color del ion crómico, y de esta manera podemos detectar la presencia de alcoholes. Entonces los alcoholes primarios se oxidan en presencia de agua para dar ácidos carboxílicos. En este caso el alcohol primario se oxida para dar un aldehído que en presencia de agua podrá hidratarse para formar un diolgeminal o hidrato de aldehído, que tiene un grupo oxidrilo y un hidrógeno conectado al mismo carbono, que podrá experimentar nuevamente la oxidación para dar el producto final, que es el ácido carboxílico. Con PCC y con el reactivo de Collins, la reacción se detiene en el aldehído, no prosigue luego de este paso debido a que estos reactivos carecen de agua, por lo tanto no puede formarse el diolgeminal. Es decir, que la reacción se detiene, es selectiva en la formación del aldehído. Por eso es un oxidante más débil, no continúa la reacción en el caso de los alcoholes primarios hasta ácidos, se detiene en un paso anterior. En particular, el PCC o clorocromato de piridonio se obtiene a partir de la reacción de ácido clorhídrico con trióxido de cromo y piridina para formar esta especie, que es la especie reactiva, que tiene la particularidad de ser un anión, una sal orgánica, que tiene un catión orgánico y un anión bastante voluminoso, que se deslocaliza por resonancia, que es soluble en solventes orgánicos. En particular se disuelve bastante bien en diclorometano y suele utilizarse ese solvente como solvente de la reacción. Los alcoholes secundarios se van a oxidar en presencia o ausencia de agua, es decir, utilizando cualquiera de los oxidantes que vimos antes para dar únicamente cetonas. La formación de los hidratos, las cetonas, no pueden continuar oxidándose debido a que ese carbono no presenta más hidrógenos disponibles. Y finalmente, el alcohol terciario no se oxidan debido a que carecen de hidrógenos enlazados al carbono que porta el grupo funcional oxidrilo. Entonces veamos algunos ejemplos. En este caso tengo un alcohol terciario que reacciona con permanganato en caliente. En este caso, al no tener hidrógenos disponibles, no se verifica reacción, no hay una reacción de oxidación. Sin embargo, en este caso, de aquí abajo tenemos un alcohol secundario, tenemos un oxidante fuerte, acuoso, y otro que es más débil, que es el reactivo de Collins, trióxido de cromo y piridina. En ambos casos obtendremos una acetona, debido a que la reacción no puede proseguir más de ese grupo funcional. Y por último tenemos el caso de un alcohol primario que en presencia de ácido crómico, trióxido de cromo en agua, puede reaccionar hasta dar lugar a la formación del ácido carboxílico, mientras que si tenemos PCC en diclorometano,
el alcohol primario se oxidará hasta formar un aldehído. Eso es todo por hoy. Les recomendamos que lean el capítulo 17 del McMurray, el 11 del Waite o el capítulo 10 del libro de Jules Canis-Blues. Les agradecemos su atención y nos vemos la próxima clase. Saludos cordiales a todos y todas.